A los 67 años, después de 4 décadas trabajando como costurera desde mi casa en Xochimilco, jamás pensé que escucharía a mi nuera Carmen celebrar mi ausencia en la boda de mi hijo José, como si mi presencia fuera una maldición que finalmente había evitado. Esa mañana de sábado me levanté antes del amanecer, como siempre he hecho desde que enviudé hace 15 años. Planché mi mejor vestido azul marino, el que compré especialmente para esta ocasión después de ahorrar durante 3 meses. Era la boda de José, mi único hijo, el niño que crié sola después de que mi esposo Rafael muriera en un accidente de trabajo cuando apenas teníamos 35 años. Me arreglé el cabello con cuidado, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre y revisé por 5ª vez el regalo que había preparado. Un juego completo de sábanas bordadas a mano que me tomó 2 meses terminar, trabajando cada noche después de mis costuras del día. El problema comenzó cuando salí de mi casa rumbo a la iglesia de San Francisco en el centro de la ciudad. La tubería principal de la calle Violetas se había roto durante la madrugada, inundando completamente la avenida principal. Los bomberos habían cerrado 3 cuadras a la redonda, obligando a todo el tráfico a desviarse por calles secundarias donde nunca había pasado. Mi vecina Dolores me gritó desde su ventana: «Esperanza, no vas a poder salir por acá. Está todo cerrado desde las 5 de la mañana». Tuve que caminar 15 cuadras con mis zapatos de tacón hasta encontrar un taxi dispuesto a hacer el recorrido largo por la periferia, y para cuando llegué a la iglesia de San José de los Remedios, la ceremonia ya había terminado. Busqué la entrada principal del salón de fiestas, Los Arcos, pero me confundí en el estacionamiento y terminé caminando hacia la parte trasera del lugar, donde había un pequeño jardín con bancas para que las madrinas descansaran entre las fotos. Fue ahí donde escuché la voz inconfundible de Carmen, mi nuera, hablando con sus amigas Guadalupe y Patricia. Menos mal que se perdió toda la ceremonia. Ustedes saben cómo es. Siempre con sus historias tristes, siempre hablando de lo difícil que fue criar a José sola, siempre recordándole a uno que no tiene dinero. Mejor que haya llegado hasta ahora. Guadalupe se rió y agregó: «Ay, las suegras son así. Siempre se hacen las víctimas. Mi mamá dice que es típico de esas señoras mayores que no tienen nada más que hacer que meterse en la vida de los hijos». Patricia completó: «Además, imagínate que hubiera llegado con esa ropa vieja. Se nota que no sabe vestirse para ocasiones elegantes. Mejor así, ¿no?». Sin drama de la suegra pobre. Las 3 se rieron mientras yo me quedé paralizada detrás de un árbol de bugambilia, sintiendo cómo las palabras me atravesaban el pecho como una corriente eléctrica fría. ¿Ropa vieja? Este vestido me había costado el equivalente a una semana de trabajo. ¿Historias tristes? Yo solo les contaba sobre mi vida cuando ellos me preguntaban, tratando de ser honesta sobre mis circunstancias sin sonar quejumbrosa. ¿Drama de la suegra pobre? Durante 2 años había ayudado económicamente a José y Carmen para el enganche de su departamento, dándoles de a poco mis ahorros cada mes hasta completar los 15,000 pesos que necesitaban. Respiré profundo, me acomodé el vestido, revisé mi maquillaje en el espejo de mi bolsa y entré al salón por la puerta principal con una sonrisa tranquila. «Esperanza, qué bueno que llegaste», gritó José al verme, corriendo a abrazarme. «Mamá, pensé que te había pasado algo». Lo abracé con fuerza, aspirando el aroma de su loción nueva, sintiendo la tela cara de su traje contra mi mejilla. «Se rompió una tubería en mi calle, hijo, pero no me iba a perder tu boda por nada del mundo». Carmen se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Suegra, qué lástima que se perdió la ceremonia. Estuvo muy bonita». Le di un beso en la mejilla y le dije: «Lo importante es que ya son esposos, Dios los bendiga». Durante toda la fiesta, comencé a observar comportamientos familiares que antes había ignorado o justificado. Mi cuñada Rosa, hermana de José, me presentó a algunas personas como la mamá de José, pero cuando otros invitados preguntaban sobre mi trabajo o mi vida, rápidamente cambiaba de tema o se alejaba llevándose a sus interlocutores. Mi sobrino Luis, hijo de Rosa, apenas me saludó con un beso rápido en la mejilla antes de perderse entre los invitados más jóvenes. Mis sobrinas Blanca y Elena, que antes siempre me buscaban para platicar en las reuniones familiares, esta vez apenas intercambiaron conmigo los saludos de cortesía antes de encontrar excusas para alejarse. Cuando llegó el momento de abrir los regalos,
Observé con atención cada reacción. Los regalos caros de los padrinos y familiares de Carmen fueron recibidos con exclamaciones genuinas de alegría y agradecimiento prolongado. Cuando José abrió mi paquete con las sábanas bordadas, Carmen las levantó rápidamente, murmuró un «Gracias, suegra», automático, y las puso inmediatamente debajo de la mesa con otros regalos menores. Las sábanas, en las que había invertido 60 noches de trabajo, bordando iniciales entrelazadas y flores diminutas, fueron tratadas como un trámite incómodo que había que resolver rápidamente. Fue en ese momento, viendo cómo mi regalo de amor era desechado con indiferencia, cuando las palabras que había escuchado en el jardín cobraron un significado más profundo. No era solo el comentario cruel de una nuera nerviosa el día de su boda. Era un reflejo de cómo realmente me veían, como alguien incómodo, desactualizado, fuera de lugar en sus vidas prósperas y modernas. Una reliquia del pasado de José que preferían mantener al margen de su nueva vida matrimonial. Durante la cena, me senté en una mesa con personas que no conocía bien, familiares lejanos de Carmen, que fueron amables pero distantes. Desde mi lugar podía ver la mesa principal, donde estaban José y Carmen, rodeados de sus amigos más cercanos, todos jóvenes profesionistas, vestidos con ropa cara, hablando de temas que yo no entendía completamente. Inversiones, viajes internacionales, restaurantes exclusivos. Era como si hubiera un mundo invisible separándonos, una barrera social que yo no sabía cuándo se había construido. El baile comenzó con música moderna que no reconocía. Los invitados más jóvenes se apoderaron de la pista, mientras los mayores nos quedamos conversando en las mesas. Esperé toda la noche a que José viniera a sacarme a bailar, como siempre hacía en las fiestas familiares, pero él estaba completamente absorto en su nueva esposa y sus amigos. A las 11 de la noche, cuando la fiesta estaba en su mejor momento, decidí acercarme a despedirme. «Hijo, me voy ya. Mañana tengo que trabajar temprano». José me abrazó distraídamente. «¿Ya te vas, ma? Bueno, que descanses. Gracias por venir». Carmen me dio un beso de despedida igual de automático. «Gracias por venir, suegra. Nos vemos pronto». Pero en sus ojos vi algo que me confirmó lo que había temido durante toda la noche. Alivio. Estaba aliviada de que me fuera, de que su fiesta perfecta pudiera continuar sin la presencia incómoda de la suegra humilde que no encajaba en su nueva vida de pareja próspera. El taxi de regreso a casa fue silencioso. Durante los 40 minutos de trayecto, revisé mentalmente cada detalle de la noche. Las conversaciones donde fui ignorada, los momentos donde me dejaron hablando sola, las presentaciones vergonzosas donde Rosa minimizaba mi importancia, la indiferencia hacia mi regalo, el desinterés de José por incluirme en sus conversaciones importantes. Por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme si había estado viviendo en una burbuja de autoengaño, creyendo que era una parte importante de la vida de mi hijo, cuando en realidad era apenas una obligación familiar que cumplir de vez en cuando. Esa noche, en mi pequeño departamento de Xochimilco, me senté en la mecedora donde solía bordar y comencé a recordar todos los sacrificios que había hecho para que José llegara hasta donde estaba. Los años trabajando doble turno para pagarle una escuela privada cuando las públicas de la zona no eran buenas. Las veces que vendí mis propias cosas para comprarle ropa nueva cuando comenzó a salir con Carmen, que venía de una familia de clase media alta. Los domingos que pasé cocinando para ellos cuando eran novios, preparando platillos elaborados que Carmen fotografiaba para sus redes sociales, pero que nunca aprendió a cocinar ella misma. Recordé también las veces que Carmen había hecho comentarios aparentemente inocentes que ahora cobraban otro significado. «Suegra, ¿por qué no se compra ropa más moderna? José tiene dinero para ayudarla». O «¿No le da pena que la gente sepa que usted todavía trabaja a su edad? José ya es profesionista». O la vez que me sugirió que me cortara el cabello más juvenil, porque una mujer de su edad se ve mejor con el pelo corto y sin tanto arreglo. Comentarios que yo había interpretado como consejos bien intencionados, pero que ahora entendía como intentos de controlar mi apariencia para que no los avergonzara socialmente. Esa madrugada, mientras me quitaba el vestido azul marino que había escogido con tanto cuidado, me vi en el espejo del ropero, y por primera vez en años realmente me observé como me veían los demás.
Una mujer de 67 años con el cabello canoso, arrugas marcadas en la cara, manos ásperas de tanto coser, ropa que aunque limpia y cuidada, no podía competir con los estándares de elegancia del círculo social al que José ahora pertenecía. Una mujer que representaba el pasado humilde que él prefería mantener discreto en su nueva vida matrimonial próspera. Fue ahí, parada frente a ese espejo a las 3 de la madrugada, cuando algo fundamental se rompió dentro de mi corazón, no de manera dramática o explosiva, sino como una grieta silenciosa que de pronto me permitió ver la verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo ya no me necesitaba como madre presente y participativa. Me necesitaba como un recuerdo lejano y manejable, como una obligación familiar que se cumple de vez en cuando, pero que no interfiere con la vida real. Al día siguiente, domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, comencé a recordar todas las señales que había ignorado durante el último año. Las visitas cada vez más espaciadas de José, siempre con prisa y con Carmen esperándolo en el carro. Las llamadas telefónicas cada vez más cortas, donde él parecía estar haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. Las invitaciones familiares que llegaban cada vez más tarde, como si hubieran debatido mucho tiempo si incluirme o no. Recordé particularmente una conversación telefónica que había escuchado por accidente 3 meses atrás. José había venido a visitarme y recibió una llamada de Carmen mientras estaba en el baño. Ella no sabía que yo estaba en la sala y habló en voz alta. ¿Ya acabaste allá? Es que Guadalupe nos invitó a comer y no quiero llegar tarde por andar visitando. Cuando José salió del baño, le mentí diciendo que había salido al jardín para no hacerlo sentir mal, pero esas palabras se habían quedado grabadas en mi memoria. Andar visitando, como si venir a ver a su propia madre fuera una tarea pesada que había que completar rápidamente. Durante las siguientes 2 semanas, decidí hacer un experimento silencioso. Dejé de llamar a José para ver cuánto tiempo tardaba él en contactarme espontáneamente. Dejé de enviar mensajes de buenos días y buenas noches. Dejé de preguntar por Carmen o por sus planes de fin de semana. Simplemente esperé a ver si mi ausencia comunicativa sería notada. Los resultados fueron reveladores y dolorosos. José tardó 8 días en llamarme, y cuando lo hizo fue para pedirme un favor. Quería que le bordara las iniciales en unas camisas nuevas que había comprado para el trabajo. No preguntó cómo estaba. No mencionó que había estado extrañamente silenciosa. No mostró curiosidad por mi vida o mis actividades. Simplemente me veía como un recurso útil al que podía acudir cuando necesitaba algo específico. Acepté bordar las camisas, pero mientras trabajaba en ellas durante las tardes, comencé a planear cambios profundos en mi forma de relacionarme con la familia. No cambios dramáticos o venganzas elaboradas, sino ajustes silenciosos en mis expectativas y en la energía emocional que invertía en relaciones que claramente no eran correspondidas con el mismo nivel de afecto y respeto. Fue entonces cuando comencé a notar otros detalles que antes había pasado por alto. Durante estos años de viudez, había mantenido mi casa siempre impecable y mi mesa siempre puesta para recibir visitas familiares que en realidad venían muy poco. Había guardado dinero para regalos generosos en cumpleaños y navidades, pero los regalos que recibía de vuelta eran siempre baratos y poco pensados. Había organizado cenas familiares elaboradas donde yo cocinaba para todos, pero nunca me invitaban a eventos similares en las casas de ellos. La semana anterior había sido particularmente reveladora. Carmen había publicado en Facebook fotos de una cena familiar en casa de sus padres, con José sonriendo junto a toda la familia política. No me habían invitado ni mencionado la reunión. Cuando le pregunté casualmente a José sobre la cena, me dijo que había sido algo improvisado, muy íntimo, y que Carmen había pensado que no me iba a gustar el tipo de comida que prepararon. Mentiras amables para justificar una exclusión deliberada. 3 semanas después de la boda, mientras bordaba unas servilletas que nadie me había pedido, pero que yo hacía por costumbre, sonó el teléfono. Era Carmen. Suegra, está ocupada el sábado. Es que mi mamá quiere conocerla mejor y pensamos hacer una comida familiar pequeña. Su tono era el de alguien cumpliendo una obligación social incómoda. ¿Qué vamos a cocinar?, pregunté, asumiendo automáticamente que tendría que colaborar con la preparación. No,
No se preocupe. Mi mamá ya tiene todo organizado. Solo venga como invitada. El sábado llegué a casa de los padres de Carmen en Coyoacán, con un postre que había preparado especialmente. Flan napolitano que me había tomado toda la mañana perfeccionar. La casa era hermosa, mucho más grande que la mía, con jardín amplio y muebles elegantes que evidenciaban una posición económica superior. Los padres de Carmen, Rafael y Mercedes me recibieron con cortesía correcta pero fría. Durante toda la comida, la conversación giró en torno a temas que no conocía bien. Los viajes que habían hecho, los restaurantes caros donde habían comido, las inversiones que estaban considerando hacer. Cuando intenté participar contando alguna anécdota de mi trabajo como costurera o de mi experiencia criando a José solo, noté que las conversaciones se interrumpían abruptamente y se redirigían hacia otros temas. Era como si mis experiencias de vida no fueran suficientemente interesantes o relevantes para ese ambiente social. Carmen traducía mis comentarios como si necesitaran explicación. Mi suegra trabajó muchos años cosiendo en su casa. O, Esperanza vivió situaciones muy difíciles cuando José era pequeño, siempre con un tono que sonaba entre compasivo y condescendiente. Esa tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, a pesar de que insistieron en que no era necesario, escuché a Mercedes comentarle en voz baja a Carmen en la cocina. Es una señora muy trabajadora, pero se nota que viene de un ambiente muy diferente al nuestro. Espero que José encuentre el equilibrio entre mantener la relación familiar y no comprometer su nuevo estatus social. Carmen respondió: sí, es complicado, pero José entiende que ahora tiene responsabilidades diferentes. Regresé a mi casa esa noche con una claridad dolorosa, pero liberadora. Ya no era solo mi imaginación o mi sensibilidad exagerada. Había una campaña sutil pero consistente para minimizar mi presencia en la nueva vida de José. No era algo malicioso o conscientemente cruel, sino la evolución natural de una familia que había ascendido socialmente y que ahora veía a la madre humilde como un obstáculo para su completa integración a un círculo social más elevado. Durante los días siguientes, comencé a observar mi propia casa con ojos diferentes. Las fotos familiares que llenaban las paredes, las cartas que José me había escrito desde la universidad agradeciéndome todos mis sacrificios, los recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido cuando él dependía completamente de mí. Todo eso pertenecía al pasado. El José adulto, casado, profesionalmente exitoso, ya no necesitaba a la madre que había luchado para darle esas oportunidades. Era como si hubiera cumplido mi función en su vida, y ahora fuera momento de retirarme discretamente al fondo del escenario, apareciendo solo cuando fuera estrictamente necesario, y siempre cuidando de no interferir con su nueva imagen social. La comprensión de esta realidad no llegó con lágrimas dramáticas o gritos de dolor, sino con una serenidad fría que me sorprendió a mí misma. El momento definitivo llegó exactamente un mes después de la boda. José apareció en mi casa un miércoles por la tarde, sin Carmen, con una expresión seria que no había visto desde que era adolescente. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo, sentándose en el sillón donde solía hacer sus tareas de la preparatoria. Carmen y yo hemos estado conversando sobre nuestro futuro, sobre los planes que tenemos como pareja. Me senté frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre la relación que habíamos construido durante sus 32 años de vida. «Queremos tener hijos pronto», continuó, «y queremos estar completamente seguros de que podemos ofrecerles la mejor vida posible. Eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras finanzas, con nuestras relaciones sociales, con la imagen que proyectamos como familia». «Entiendo», le dije, aunque no entendía hacia dónde se dirigía exactamente la conversación. «Carmen piensa que sería mejor si usted fuera menos frecuente en nuestras reuniones sociales. No porque no la queramos, sino porque viene de un mundo muy diferente al nuestro, y a veces eso puede crear situaciones incómodas». Sus palabras eran cuidadosas, ensayadas, como si hubiera practicado esta conversación muchas veces antes de venir. «¿Situaciones incómodas?», pregunté, manteniendo la voz tranquila, aunque sintiera como si algo se estuviera desmoronando dentro de mi pecho. «Bueno, ya sabe, sus comentarios sobre el dinero, sobre lo difícil que fue criarse solo, sobre su trabajo. No está mal que hable de eso,
pero a veces hace que la gente se sienta incómoda o que piense cosas que no queremos que piensen sobre nuestra familia. Ahí estaba, la verdad desnuda que había estado evitando enfrentar durante meses. Mi honestidad sobre mi vida, mis luchas, mis limitaciones económicas, se había convertido en una fuente de vergüenza para mi hijo. La historia de sacrificio y trabajo duro que yo consideraba mi mayor orgullo era ahora un obstáculo para la imagen social que él quería proyectar con su esposa. ¿Y qué propones exactamente?, le pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la calma de mi propia voz. Que nos veamos menos seguido. Que cuando tengamos reuniones familiares importantes, especialmente con gente de trabajo o con los padres de Carmen, sea mejor que usted no vaya. Podemos seguir almorzando juntos de vez en cuando, solo nosotros, pero las cosas sociales, sería mejor mantenerlas separadas. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando no solo las palabras que había escuchado, sino la realidad completa que representaban. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos durante las noches de fiebre, cuando no tenía dinero para llevarlo al médico privado, me estaba pidiendo que me hiciera invisible en su vida social para no comprometer su nueva identidad de clase media alta. «¿Está bien?», le dije finalmente, y vi el alivio instantáneo en su rostro. «Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo». Se levantó para abrazarme, probablemente esperando que este fuera el final de una conversación difícil pero necesaria. Pero mientras sentía sus brazos alrededor de mí, algo más profundo que la tristeza se estaba instalando en mi corazón. Era una claridad fría, una determinación silenciosa que él no podía percibir. Esa noche, después de que José se fuera con la conciencia tranquila de haber resuelto el problema de su madre problemática, me senté en mi mesa de costura y comencé a hacer planes. No planes de venganza o de drama familiar, sino planes para reorganizar completamente mis prioridades y mi vida emocional. Durante 32 años había vivido principalmente para ser la madre de José. Era hora de descubrir quién era Esperanza cuando no estaba definida únicamente por su función maternal. Los 7 días que siguieron a esa conversación con José fueron los más silenciosos que había vivido en mi casa de Xochimilco desde que enviudé. Por primera vez en décadas, no esperaba llamadas telefónicas, no preparaba comida extra por si venían visitas, no mantenía la casa impecable para recibir a la familia. Era como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde finalmente podía escuchar mis propios pensamientos sin la constante preocupación por las necesidades de otros. Durante esos días comencé a revisar sistemáticamente cada rincón de mi casa, no para limpiar, sino para recordar. Cada objeto tenía una historia, cada fotografía guardaba un momento que ahora veía con ojos completamente diferentes. En el aparador de la sala encontré las cartas que José me escribía desde la universidad, llenas de agradecimientos y promesas. «Mamá, cuando me gradúe voy a comprarle una casa más grande. Gracias por todos los sacrificios que ha hecho por mí. Nunca voy a olvidar todo lo que usted trabajó para pagarme la carrera». Cada carta era una promesa de un futuro donde mi esfuerzo sería reconocido y recompensado. Ahora, leyéndolas otra vez, me daba cuenta de que José había cumplido técnicamente sus promesas. Me había ofrecido ayuda económica ocasional, me había agradecido verbalmente mis sacrificios, nunca había negado públicamente lo que yo había hecho por él. Pero había algo más sutil que se había perdido en el camino: el respeto genuino, la inclusión natural, el amor que no necesita explicaciones ni justificaciones. Había sido reemplazada gradualmente por una versión más conveniente de mí misma, una madre que existía solo cuando era necesaria y desaparecía cuando podía ser problemática. El miércoles de esa semana, mientras organizaba las facturas de los últimos meses, encontré los recibos de todos los gastos extras que había hecho durante el noviazgo y compromiso de José. Pequeñas cantidades que individualmente no parecían significativas, pero que sumadas representaban casi 6 meses de mi pensión completa. Los 500 pesos que les presté cuando Carmen quería cambiar la refrigeradora antes de casarse. Los 1,000 pesos que gasté en ingredientes especiales para hacer el pastel de prueba que querían para la boda. Los 300 pesos del regalo de compromiso que Carmen había escogido específicamente.
Los 200 pesos de gasolina que gasté yendo a probar vestidos con ella porque necesitaba la opinión de una mujer mayor. Cada gasto había sido presentado como una emergencia temporal o una inversión en la felicidad de la pareja, pero nunca había sido reembolsado, ni siquiera mencionado después. No era que esperara que me devolvieran el dinero, sino que me molestaba haber sido tan ingenua al no darme cuenta de que estaba siendo usada como un recurso económico conveniente, mientras era simultáneamente excluida como una presencia social inconveniente. El jueves por la mañana, mi comadre Teresa vino a visitarme como hacía cada semana desde hacía 20 años. Teresa había sido mi confidente durante todos los años difíciles de viudez, la única persona que conocía realmente todos mis sacrificios y luchas para sacar adelante a José. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café e inmediatamente notó mi estado de ánimo diferente. «¿Qué te pasa, Esperanza? Te veo muy callada». Le conté todo: la boda, los comentarios de Carmen, la conversación con José, la petición de hacerme menos visible socialmente. Teresa me escuchó sin interrumpir, pero vi en sus ojos una tristeza que me confirmó que lo que me estaba pasando no era solo mi imaginación exagerada. «Mira, comadre», me dijo cuando terminé de hablar, «yo he visto esto pasar en muchas familias del barrio. Los hijos se educan, consiguen trabajos buenos, se casan con muchachas de mejor posición y poco a poco van dejando atrás todo lo que les recuerda de dónde vinieron. No es que sean malos, es que se avergüenzan de su pasado humilde». Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo había estado temiendo reconocer. «Pero José no es así», protesté débilmente. «Él nunca ha negado que venimos de una familia trabajadora». Teresa me tomó la mano por encima de la mesa. «No, comadre. Él no lo niega cuando está a solas contigo. Pero ¿cuándo fue la última vez que Carmen vino a esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que José te llevó a conocer a sus compañeros de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que te incluyó en sus planes sin que tú tuvieras que pedirlo?» Las preguntas de Teresa me obligaron a enfrentar una realidad que había estado evitando. Carmen había venido a mi casa exactamente 3 veces en 2 años de noviazgo, siempre por periodos muy cortos y siempre con excusas para irse rápido. José nunca me había invitado a ningún evento de su trabajo, ni siquiera a las posadas navideñas donde invitaban familias. Cuando yo sugería planes familiares, siempre había razones por las cuales era mejor esperar otro momento más conveniente. «¿Tú qué harías en mi lugar?», le pregunté a Teresa, sintiendo por primera vez que realmente necesitaba el consejo de alguien más. «Yo creo que tienes que decidir qué es lo que tú quieres para el resto de tu vida», me respondió. «¿Quieres seguir siendo la madre que está siempre disponible para cuando la necesiten, pero que se hace invisible cuando es conveniente? ¿O quieres vivir para ti misma por primera vez en 30 años? Esa tarde, después de que Teresa se fue, me senté en mi mecedora favorita y comencé a hacer un ejercicio mental que nunca había hecho antes. Imaginar cómo sería mi vida si no estuviera constantemente preocupada por José y Carmen. ¿Qué haría con mis tardes libres si no estuviera bordando regalos que nadie apreciaba realmente? ¿Cómo gastaría mi dinero si no estuviera apartando cantidades para emergencias familiares que siempre aparecían? ¿Qué planes haría si no tuviera que mantener mi agenda flexible para cuando me necesitaran? Por primera vez en años me permití soñar con proyectos personales. Siempre había querido aprender a manejar una computadora para poder comunicarme con antiguos compañeros de trabajo que se habían mudado a otras ciudades. Había querido tomar clases de bordado más avanzado para perfeccionar técnicas que solo conocía de vista. Había querido viajar a Puebla para visitar a mi hermana Luz, quien me había invitado muchas veces, pero a quien yo siempre le decía que no podía dejar sola la casa por si José me necesitaba. El viernes en la noche, mientras cenaba sola frente al televisor, sonó el teléfono. Era José. «Hola, mamá. ¿Cómo está?» Solo llamaba para saludarla. Su voz tenía esa tonalidad cuidadosa que usaba cuando quería asegurarse de que yo no estuviera molesta por algo. «Bien, hijo. Aquí andamos», le respondí, manteniendo mi propia voz neutral. «¿Ha pensado en lo que hablamos el otro día?», me preguntó, y pude detectar la ansiedad detrás de la pregunta casual. Quería confirmación de que yo había aceptado completamente su petición de reducir mi presencia en su vida social. «Sí, he pensado mucho»,
le dije. Y creo que tienes razón. Es mejor que cada quien tenga su espacio. Escuché el alivio en su respiración. Me da mucho gusto que lo vea así, mamá. No quiero que piense que no la queremos. Solo queremos que todos estemos cómodos. Después de colgar, me quedé pensando en esa palabra, cómodos. Era interesante cómo la comodidad de ellos requería mi incomodidad, cómo su tranquilidad necesitaba mi silencio. Durante el fin de semana, hice algo que no había hecho en años. No planifiqué nada pensando en José. No cociné su comida favorita por si decidía visitarme. No limpié la casa extra por si venía con Carmen. No me vestí especialmente bien por si me invitaban a salir. Simplemente viví mi fin de semana como si fuera completamente independiente, y la sensación fue extrañamente liberadora. El domingo en la mañana, fui sola a misa en la parroquia de Santo Tomás, donde había ido durante 20 años, pero donde últimamente solo aparecía cuando José y Carmen no tenían otros planes para mí. Después de la misa, me quedé platicando con doña Mercedes, una señora de mi edad que había enviudado recientemente y que siempre me preguntaba por José con genuino interés. ¿Y cómo está el muchacho? ¿Ya se acostumbró a la vida de casado?, me preguntó mientras caminábamos hacia la salida. Por primera vez decidí ser completamente honesta. Pues sí, se está acostumbrando muy bien, tan bien que ya casi no necesita a su mamá para nada. Doña Mercedes me miró con comprensión. Ay, comadre, eso pasa con todos los hijos cuando se casan. Uno los cría pensando que van a ser nuestros compañeros para siempre, pero la verdad es que uno los está criando para que se vayan. Sus palabras fueron como un rayo de claridad. Durante todos estos años, había pensado que estaba invirtiendo en una relación que se haría más fuerte con el tiempo, pero en realidad había estado preparando a José para independizarse completamente de mí. El problema no era que él se hubiera alejado. El problema era que yo no me había preparado para vivir mi propia vida cuando ya no fuera necesaria como madre activa. Esa tarde decidí hacer algo simbólico pero importante. Reorganicé completamente mi casa para que funcionara para mí sola, no como un espacio siempre listo para recibir visitas familiares. Guardé las sillas extra del comedor, convertí el cuarto de huéspedes en un taller de costura propio, moví mis libros favoritos a la sala principal en lugar de mantenerlos escondidos en el dormitorio. Cambié la distribución de la cocina para que fuera más cómoda para una persona sola. Cada cambio pequeño era una declaración de independencia emocional. Esta casa ya no iba a ser un museo de maternidad, donde todo estaba preservado para la comodidad de un hijo que venía cada vez menos. Iba a ser el hogar de Esperanza Morales, una mujer de 67 años que finalmente había decidido vivir para sí misma. El lunes por la mañana comencé a implementar cambios más significativos. Llamé a la escuela de computación del centro comunitario y me inscribí en el curso básico que comenzaba esa semana. Llamé a mi hermana Luz en Puebla y le dije que quería visitarla el próximo mes. Fui al banco y abrí una cuenta de ahorros separada, donde deposité la mitad de mi pensión, dinero que ya no estaría disponible para emergencias familiares de José y Carmen. Cada acción era pequeña individualmente, pero juntas representaban una revolución silenciosa en mi forma de vivir. Durante 30 años había sido la madre de José. Ahora era tiempo de descubrir quién era Esperanza cuando no estaba definida únicamente por su función maternal. El martes en la tarde, mientras practicaba en mi nueva computadora, que había comprado esa misma mañana con dinero de mis ahorros personales, recibí una llamada de Carmen. Suegra, ¿cómo está? La llamaba porque mi mamá quiere invitarla a almorzar el sábado. Nada formal. Solo un almuerzo de señoras. Era la primera vez que Carmen me llamaba directamente en semanas, y pude detectar algo artificial en su tono demasiado amigable. ¿Va a estar José?, pregunté. No, es solo almuerzo de mujeres. Mi mamá, mi tía Rosario, usted y yo. Me quedé pensando por un momento. 3 semanas atrás habría aceptado inmediatamente, agradecida por cualquier inclusión familiar. Pero ahora tenía la perspectiva para reconocer que esto probablemente era un intento de cumplir con la obligación social de incluir a la suegra de vez en cuando, manteniendo al mismo tiempo el control sobre cuándo y cómo se daba esa inclusión. Carmen, muchas gracias por la invitación, pero ya tengo planes para el sábado, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la facilidad de mi negativa.
Ah, bueno, no se preocupe. Será para otra ocasión, respondió, y pude escuchar la sorpresa en su voz. Evidentemente había esperado que yo aceptara automáticamente cualquier migaja de atención familiar que me ofrecieran. Después de colgar, me di cuenta de que realmente tenía planes para el sábado. Mi primera clase de computación avanzada y una visita al mercado de San Juan para comprar materiales para mis proyectos de bordado personal. Planes que había hecho pensando únicamente en mi propio disfrute, sin considerar si interfería con las necesidades o deseos de José y Carmen. El miércoles recibí una llamada inesperada de mi hermana Rosa, la cuñada que había sido especialmente fría conmigo en la boda. Esperanza, ¿cómo está? La llamaba porque mi hijo Luis va a hacer su primera comunión el próximo mes y queríamos invitarla. Otra invitación que llegaba con semanas de anticipación, probablemente después de mucho debate familiar sobre si incluirme o no. Rosa, muchas gracias por acordarse de mí, le respondí. ¿Puedo confirmarle la próxima semana? Estoy organizando mi calendario y quiero estar segura de poder acompañarlos como se merecen. Era una respuesta diplomática que me daba tiempo para decidir si realmente quería participar en eventos familiares donde mi presencia era tolerada más que deseada. El jueves en la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina reorganizada, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, no me sentía ansiosa esperando llamadas telefónicas. No estaba pendiente del teléfono esperando que José me necesitara para algo. No estaba preparando mentalmente excusas por si tenía que cancelar mis propios planes para atender alguna emergencia familiar. Esta nueva independencia emocional no había llegado con dolor dramático, sino con una serenidad gradual que me sorprendía. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente me hubiera dado permiso para dejarlo en el suelo. El amor por José seguía intacto, pero ya no estaba mezclado con la ansiedad constante de demostrar que merecía su atención y respeto. El viernes por la mañana, mientras desayunaba y leía un libro que había comprado solo porque me gustó la portada, otro lujo que no me había permitido en años, sonó el teléfono. Era José, pero esta vez su voz tenía una nota de confusión. Mamá, Carmen me dijo que usted no puede ir al almuerzo del sábado. ¿Está todo bien? ¿No se siente mal? No, hijo, estoy perfectamente bien, le respondí. Solo tengo otros compromisos. ¿Qué compromisos?, preguntó, y pude detectar la genuina sorpresa en su voz. Evidentemente, no se le había ocurrido que yo pudiera tener una vida social independiente de mi disponibilidad para eventos familiares. Estoy tomando clases de computación y tengo cosas que hacer para la casa, le expliqué, manteniendo mi tono casual. Ah, fue todo lo que respondió, como si estuviera procesando la información de que su madre tenía prioridades que no giraban en torno a él. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Durante años, cualquier invitación familiar había sido automáticamente mi prioridad más alta, sin importar qué otros planes pudiera tener. José había crecido esperando esa disponibilidad incondicional como algo natural. Ahora, al encontrarse con límites por primera vez, no sabía cómo interpretar la situación. Esa tarde, mientras organizaba mis nuevos materiales de bordado en mi taller personal, me llegó un mensaje de texto de Carmen. Suegra, espero que no esté molesta por algo. Si hay algún problema, podemos hablarlo. Era interesante cómo mi simple negativa a estar disponible inmediatamente había sido interpretada como una señal de conflicto. Durante años, mi conformidad había sido tan predecible que cualquier comportamiento diferente era visto como problemático. Le respondí con un mensaje tranquilo. No estoy molesta, Carmen. Solo estoy organizando mi tiempo de manera diferente. Muchas gracias por la invitación. Era una respuesta que dejaba claro que no había drama, pero que tampoco ofrecía explicaciones extensas o disculpas por tener mis propias prioridades. El sábado fue el primer día en años que dediqué completamente a mis propios intereses. Por la mañana fui a mi clase de computación, donde conocí a otras mujeres de mi edad que también estaban aprendiendo tecnología después de años de dedicarse exclusivamente a sus familias. Por la tarde fui al mercado y compré hilos de colores que nunca había usado, telas especiales que había admirado, pero que nunca me había dado permiso de comprar para proyectos personales. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina silenciosa,
Me di cuenta de que había pasado un día completo sin pensar en José y Carmen más que de manera ocasional. Era la primera vez en décadas que mi mente estaba ocupada con mis propios proyectos, mis propios aprendizajes, mis propias satisfacciones. La sensación era extraña, pero profundamente tranquilizadora. El domingo por la mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, mi vecina Dolores se acercó a la reja que separaba nuestras casas. «Oiga, comadre, ¿ya no viene José los domingos? Hace semanas que no lo veo por acá». Era una pregunta inocente, pero que me hizo reflexionar sobre cómo mis cambios internos estaban comenzando a ser visibles externamente. «Pues ya está casado, ¿no? Cada quien tiene su vida», le respondí, sorprendiéndome con la naturalidad de mi respuesta. 3 meses atrás habría explicado detalladamente las razones por las cuales José venía menos, probablemente justificando su ausencia y minimizando cualquier impresión de que hubiera problemas familiares. Dolores asintió con comprensión. «Así es la vida, comadre. Los hijos crecen y uno tiene que aprender a vivir para sí misma otra vez. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se está organizando?». Era la primera vez que alguien me preguntaba específicamente sobre mi bienestar independiente de mi situación familiar. «Pues muy bien», le dije, y me di cuenta de que era completamente cierto. «Estoy aprendiendo cosas nuevas, haciendo proyectos que tenía pendientes. Me está gustando mucho tener tiempo para mí». Dolores sonrió. Me da mucho gusto escucharla así. Se la ve muy tranquila últimamente. Esa tarde, mientras trabajaba en un bordado complejo que estaba haciendo solo porque me gustaba el diseño, no porque fuera un regalo para alguien, reflexioné sobre los cambios profundos que habían ocurrido en mi interior durante estas 2 semanas. El dolor inicial de reconocer mi nueva posición en la vida de José se había transformado en algo más constructivo. La determinación de construir una identidad propia que no dependiera de mi función como madre. Por primera vez en 30 años, Esperanza Morales estaba viviendo para Esperanza Morales. Y contrario a lo que había temido, el mundo no se había derrumbado. José y Carmen estaban perfectamente bien sin mi atención constante. La casa seguía funcionando sin estar siempre lista para visitas familiares imprevistas. Mi vida tenía ritmo y propósito sin estar centrada en las necesidades de otros. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente me hubiera dado permiso para exhalar completamente. El aire que entraba a mis pulmones era diferente, más limpio, más fresco, completamente mío. La transformación real comenzó exactamente 3 semanas después de mi conversación con José. Un lunes por la mañana, cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 67 años de vida. Escribir una lista de todo lo que quería lograr pensando únicamente en mi propia felicidad, sin considerar cómo afectaría a José, Carmen o cualquier otra persona de mi familia. Me senté en mi mesa de costura convertida ahora en escritorio personal, con un cuaderno nuevo que había comprado específicamente para este propósito, y comencé a escribir sin censura. Quiero aprender a manejar bien la computadora para comunicarme con gente de mi edad que tenga intereses similares. Quiero viajar a Puebla a ver a Luz y quedarme el tiempo que se me dé la gana sin estar preguntando si alguien me necesita en casa. Quiero tomar clases de bordado avanzado en la Casa de Cultura. Quiero comprar ropa nueva que me guste a mí, no que sea apropiada para una señora de mi edad. Quiero ir al cine sola, sin sentir que tengo que justificar por qué no estoy acompañada. Cada línea que escribía era una pequeña declaración de independencia. Por primera vez en décadas, estaba formulando deseos que no tenían nada que ver con ser útil para otros, sino con descubrir quién era yo cuando no estaba definida por mis funciones familiares. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo, como si estuviera aprendiendo un idioma completamente nuevo. Esa misma tarde, comencé a implementar mi lista de manera sistemática y silenciosa. Llamé a la Casa de Cultura de Coyoacán y me inscribí en el taller de bordado artístico que comenzaba el jueves. No le mencioné a nadie esta decisión. Simplemente la tomé como tomaría cualquier otra decisión personal un adulto independiente. Fui al centro comercial y compré 3 blusas de colores brillantes que me gustaron apenas las vi, sin preguntarme si eran demasiado juveniles o si José aprobaría mis elecciones.
El martes reservé mi boleto de autobús a Puebla para la siguiente semana, comprando un pase de ida y vuelta con fecha abierta de regreso. Cuando Luz me preguntó por teléfono cuánto tiempo pensaba quedarme, le dije algo que me sorprendió a mí misma. No lo sé exactamente. Depende de qué tan bien me sienta allá. Era la primera vez en años que hacía planes sin una fecha límite predeterminada basada en las posibles necesidades de José. El miércoles hice algo más radical. Fui al banco y modifiqué completamente la distribución de mi pensión. En lugar de mantener todo el dinero disponible en mi cuenta corriente para emergencias familiares, dividí mis ingresos en 4 categorías: gastos básicos de la casa, ahorros personales, fondo de emergencias real y presupuesto mensual para actividades y gustos personales. Por primera vez en mi vida adulta, una parte significativa de mi dinero estaba destinada exclusivamente a mi disfrute personal. Estos cambios aparentemente pequeños representaban una revolución silenciosa en mi forma de vivir. Durante 30 años había operado como si mi vida fuera un recurso compartido, donde mis decisiones, mi tiempo y mi dinero estaban siempre sujetos a las necesidades de José. Ahora estaba reclamando mi autonomía completa, no de manera agresiva o dramática, sino con la determinación tranquila de alguien que finalmente había entendido su propio valor. El jueves, en mi primera clase de bordado, conocí a un grupo de mujeres que cambiarían mi perspectiva sobre lo que significaba ser una mujer mayor independiente. Estaba Ofelia, de 72 años, quien había comenzado a pintar profesionalmente después de enviudar a los 65. Gloria, de 69 años, que había aprendido a manejar y ahora viajaba sola por todo el país. Alicia, de 71 años, que había vuelto a estudiar y acababa de terminar la preparatoria abierta. Todas ellas habían vivido décadas dedicadas completamente a sus familias y ahora estaban descubriendo talentos y pasiones que nunca habían tenido tiempo de explorar. El secreto, me dijo Ofelia mientras practicábamos una técnica nueva de sombreado, es dejar de pedir permiso para vivir tu propia vida. Nuestros hijos ya no son niños que nos necesitan para sobrevivir, pero nosotras seguimos vivas y tenemos derecho a hacer cosas que nos hagan felices. Sus palabras resonaron en mi interior porque expresaban exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero que no había sabido articular con tanta claridad. Gloria agregó: yo pasé 40 años esperando que mis hijos me invitaran a sus planes, que mi esposo me incluyera en sus decisiones, que mi familia me diera un lugar en sus vidas. Hasta que un día me di cuenta de que yo también tengo derecho a hacer mis propios planes e invitar a quien se me dé la gana. Alicia completó: el problema es que les enseñamos a nuestros hijos que mamá siempre va a estar disponible, siempre va a decir que sí, siempre va a poner sus necesidades antes que las propias. Y después nos sorprendemos cuando nos tratan exactamente como les enseñamos. Esa conversación fue como escuchar mis propios pensamientos expresados por voces más sabias y experimentadas. No era la única mujer de mi generación que había confundido el amor maternal con la autoanulación completa. No era la única que había criado hijos exitosos a costa de olvidar completamente quién era ella misma. Y más importante, no era demasiado tarde para cambiar esta dinámica. El viernes, armada con esta nueva perspectiva, tomé una decisión que habría sido impensable 3 semanas atrás. José me llamó para preguntar si podía cuidar a los hijos de Rosa el sábado, porque ella y su esposo querían salir y no tenían con quién dejarlos. Era exactamente el tipo de petición que yo había aceptado automáticamente durante años, cancelando cualquier plan personal para estar disponible para las necesidades familiares. José, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, no voy a poder. Ya tengo compromisos para el sábado. ¿Qué compromisos?, preguntó, con el mismo tono de sorpresa genuina que había usado la semana anterior. Voy a ir al cine con unas amigas de mi clase de bordado y después vamos a cenar juntas. Era completamente cierto. Habíamos hecho estos planes el día anterior. Pero mamá, Rosa realmente necesita que alguien cuide a los niños. No conoce a nadie más de confianza. Su respuesta revelaba algo fundamental. Durante años había sido la solución automática para cualquier problema de cuidado infantil en la familia, no porque fuera la mejor opción, sino porque era la única que nunca decía que no. Estoy segura de que van a encontrar otra solución, le respondí.
Hay muchas niñeras responsables, o pueden pedirle a alguna de las comadres de Rosa. José se quedó callado por un momento, evidentemente procesando que su madre no estaba ofreciendo alternativas o comprometiéndose a resolver el problema de Rosa. ¿Está todo bien, mamá? Últimamente la noto muy diferente. Era la primera vez que José verbalizaba que había notado cambios en mi comportamiento. Estoy muy bien, hijo. Solo estoy aprendiendo a organizar mi tiempo de manera diferente. ¿Diferente cómo? Pues incluyendo cosas que me gustan a mí, no solo las que necesita la familia. Después de colgar, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible pero crucial. Por primera vez había puesto mis propios planes por encima de una necesidad familiar no urgente. José tendría que explicarle a Rosa que su madre ya no estaba automáticamente disponible como niñera de emergencia. Rosa tendría que buscar soluciones que no dependieran de mi disponibilidad incondicional. Era un cambio pequeño, pero revolucionario. El sábado viví una experiencia que no había tenido en décadas. Un día completo de diversión adulta con mujeres de mi edad que compartían mis intereses. Fuimos al cine a ver una película mexicana sobre una mujer mayor que decidía cambiar de vida después de enviudar. Después cenamos en un restaurante donde ninguna de nosotras tuvo que cocinar, servir o limpiar. Hablamos de nuestros proyectos personales, de los libros que estábamos leyendo, de los viajes que queríamos hacer. Era como redescubrir una parte de mí misma que había estado dormida durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Esperanza la mujer, no solo Esperanza la madre de José. Durante toda la noche no recibí ni una llamada telefónica preguntando dónde estaba o cuándo iba a regresar. José y Carmen habían resuelto su fin de semana sin necesidad de incluirme o consultarme, exactamente como debía ser entre adultos independientes. El domingo por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente y leía un libro que Gloria me había prestado sobre mujeres que habían reinventado sus vidas después de los 60, sonó el teléfono. Era Carmen, y su voz tenía una nota de irritación mal disimulada. Suegra, Rosa nos contó que usted no pudo cuidar a los niños ayer. Espero que no haya sido por algún malestar. No, Carmen, no fue por ningún malestar. Simplemente tenía otros planes. Le respondí, manteniendo mi tono amable pero firme. Ah, bueno, es que Rosa se quedó sin opciones y tuvo que cancelar su salida con el esposo. Pensamos que tal vez había sido un malentendido. Era fascinante cómo mi simple negativa estaba siendo interpretada como un problema que necesitaba explicación o corrección. No hubo ningún malentendido, le dije. Yo también tengo vida social y planes personales. Rosa tuvo varios días para organizar una niñera si realmente necesitaba salir. Carmen se quedó callada por un momento, evidentemente no esperando que yo defendiera mi decisión tan directamente. Bueno, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, dijo finalmente. Todo está perfectamente bien, Carmen. Gracias por preguntar. Después de colgar me di cuenta de que había establecido un precedente importante. Mis decisiones personales no requerían justificaciones extensas o disculpas hacia la familia. Esa tarde, mientras preparaba mi maleta para el viaje a Puebla que comenzaría al día siguiente, reflexioné sobre los cambios profundos que habían ocurrido en mi interior durante estas 3 semanas. No había habido confrontaciones dramáticas o conversaciones emotivas sobre mis sentimientos heridos. Simplemente había comenzado a actuar como la persona independiente que siempre había tenido derecho a ser, pero que había olvidado cómo ser. El lunes muy temprano, mientras esperaba el autobús en la terminal, me llegó un mensaje de texto de José. Mamá, Carmen me dijo que se va de viaje. ¿Por qué no nos avisó antes? ¿Cuándo regresa? Era interesante cómo un viaje personal de una semana estaba siendo tratado como si fuera una decisión que requería aprobación familiar previa. Le respondí desde el autobús. Hijo, soy una adulta de 67 años. No necesito pedir permiso para visitar a mi hermana. Regreso cuando termine mi visita. Los quiero mucho. Era un mensaje que establecía límites claros pero amorosos. Podía querer a mi familia sin estar obligada a reportar cada movimiento de mi vida personal. Durante el viaje de 4 horas a Puebla, me dediqué a observar el paisaje y a reflexionar sobre la mujer que había sido 3 semanas atrás versus la mujer que era ahora. La diferencia principal no era que hubiera dejado de amar a José,
sino que había dejado de usar su aprobación como la medida única de mi valor personal. Su felicidad seguía siendo importante para mí, pero ya no era más importante que mi propia felicidad. Luz me recibió en su casa de Puebla con una alegría genuina que hacía años no experimentaba. «Hermana, qué gusto que finalmente te animaste a venir. Te ves diferente, más tranquila o algo así». Su observación me confirmó que los cambios internos se estaban reflejando externamente de maneras que yo misma no había notado completamente. Durante mi primera noche en Puebla, mientras cenábamos en la terraza de su casa y charlábamos sobre nuestros hermanos fallecidos, nuestros recuerdos de juventud y nuestros planes para los años que nos quedaban por vivir, me di cuenta de algo fundamental. Hacía años que no tenía una conversación donde no se mencionara a José ni a sus necesidades. Por primera vez en décadas, era simplemente Esperanza conversando con su hermana sobre temas que nos interesaban a las dos como mujeres adultas independientes. «¿Sabes qué?», me dijo Luz después de que le conté sobre mis clases de bordado y mis nuevas amigas. «Siempre pensé que eras demasiado dedicada a José. No está mal ser buena madre, pero tú te olvidaste completamente de ser Esperanza». Sus palabras fueron directas pero dichas con cariño, como solo una hermana puede decir verdades incómodas. «Tienes razón», le admití, «pero nunca es demasiado tarde para recordar quién es una, ¿verdad?». Luz sonrió. «Para nada. De hecho, creo que los 60 y los 70 pueden ser los mejores años de una mujer si finalmente se da permiso de vivir para sí misma». Esa noche, en el cuarto de huéspedes de la casa de Luz, me acosté con una sensación de paz que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por si José me necesitaba para algo, si había dejado todo organizado en mi casa, si mi ausencia estaba causando inconvenientes familiares. Estaba simplemente disfrutando de estar en un lugar nuevo, con mi hermana querida, viviendo una experiencia que había elegido únicamente porque me hacía feliz. Los siguientes 5 días en Puebla fueron una revelación continua. Luz me llevó a conocer los talleres de Talavera, donde trabajaban artistas de nuestra edad que habían comenzado sus carreras después de los 60. Visitamos iglesias coloniales, donde me detuve a admirar bordados antiguos sin prisa y sin tener que estar pendiente del reloj. Fuimos al mercado de artesanías, donde compré materiales para proyectos personales, sin preguntarme si el gasto era justificable. Pero lo más importante fue que durante esos días redescubrí aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Resultó que tenía opiniones muy definidas sobre arte, que me gustaba debatir sobre historia mexicana, que disfrutaba enormemente caminar por calles que no conocía sin un destino específico. Era como reencontrarme con una versión de mí misma que había existido antes de que toda mi identidad se definiera en términos de mi función maternal. El miércoles de mi estancia en Puebla, recibí una llamada de José que reveló hasta qué punto mis cambios estaban afectando la dinámica familiar establecida. «Mamá, ¿cuándo regresa exactamente? Carmen quiere organizar una cena familiar para el fin de semana y necesitamos saber si va a estar disponible». «José», le dije, mientras admiraba los volcanes desde la terraza de Luz, «no sé exactamente cuándo voy a regresar. Estoy muy a gusto aquí con mi hermana». «¿Cómo que no sabe? ¿No compró boleto de regreso?». «Compré boleto abierto para regresar cuando se me dé la gana». El silencio del otro lado de la línea me indicó que José estaba procesando algo completamente nuevo. Una madre que no tenía planes fijos basados en las necesidades familiares, sino que estaba viviendo espontáneamente según sus propios deseos. «Pero mamá, Carmen ya empezó a planear la cena. Va a invitar a sus papás y quería que usted estuviera». Era fascinante cómo la cena estaba siendo presentada como si fuera un favor que me estaban haciendo, cuando en realidad necesitaban mi presencia para completar su imagen de familia armoniosa. «Dile a Carmen que organice su cena sin contar conmigo», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Si estoy de regreso para ese día y no tengo otros planes, con mucho gusto los acompaño, pero que no base sus planes en mi disponibilidad porque no tengo fecha fija de regreso». Después de colgar, Luz me miró con una sonrisa orgullosa. «Esa es mi hermana. Ya era hora de que les enseñaras que tú también tienes vida propia». Sus palabras me confirmaron que estaba en el camino correcto hacia una independencia emocional saludable.
El viernes decidí extender mi visita una semana más, no porque tuviera planes específicos, sino porque simplemente no tenía ganas de regresar todavía. Llamé a José para informarle mi decisión. Hijo, voy a quedarme una semana más en Puebla. Luz me va a llevar a conocer Cholula y algunos pueblos de la región. ¿Una semana más? Mamá, ya lleva casi una semana allá. Su tono revelaba una mezcla de sorpresa y algo que parecía impaciencia. Sí, y voy a quedarme otra semana porque estoy disfrutando mucho esta experiencia. ¿Y su casa? ¿Y sus cosas? Mi casa va a seguir allí cuando yo regrese, José. Y mis cosas también. Era la primera vez en mi vida adulta que estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que me apetecía hacer, sin considerar cómo afectaría a otros o si era lo que se esperaba de mí. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo, como aprender a caminar otra vez después de años de usar muletas emocionales. Esa noche, mientras Luz y yo planeábamos nuestra excursión a Cholula, me llegó un mensaje de Carmen que reveló el verdadero nivel de mi transformación. Suegra, entendemos que quiera disfrutar su viaje, pero José está preocupado porque nunca había estado tanto tiempo fuera de casa. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Le respondí, Carmen, estoy perfectamente bien. Estoy de vacaciones con mi hermana, algo que debí haber hecho hace años. José no tiene por qué preocuparse por una mujer adulta que está visitando a su familia en otra ciudad. Era un mensaje que establecía claramente que mi bienestar no requería supervisión familiar constante. Al final de mi segunda semana en Puebla, mientras empacaba para regresar a casa, porque yo había decidido que era tiempo de volver, no porque alguien me lo hubiera pedido, reflexioné sobre la transformación profunda que había ocurrido durante este tiempo. No había sido una revolución dramática con confrontaciones emotivas, sino una evolución silenciosa hacia la independencia emocional completa. Durante el viaje de regreso a Ciudad de México, observé mi reflejo en la ventana del autobús y vi a una mujer diferente de la que había partido 2 semanas atrás. Era la misma esperanza físicamente, pero había algo en sus ojos que era nuevo. Una serenidad que venía de haber redescubierto su propio valor independiente de su función como madre. Cuando llegué a mi casa en Xochimilco esa tarde, encontré varios mensajes en mi contestadora de José preguntando a qué hora llegaría, si necesitaba que la recogieran en la terminal, si todo estaba bien. Pero por primera vez no sentí la urgencia de llamar inmediatamente para tranquilizar a todos sobre mi bienestar. Primero me di un baño relajante, desempaqué con calma y preparé una cena ligera para mí sola. Solo entonces, cuando yo estuve lista y cómoda, llamé a José. Hijo, ya llegué a casa. Todo muy bien. Mañana te platico sobre el viaje. Mamá, estábamos preocupados. ¿Por qué no llamó apenas llegó? José, soy una adulta responsable. No necesito reportar cada movimiento de mi vida. Nos vemos pronto. Esa noche, en mi casa reorganizada para mi comodidad personal, me acosté con la satisfacción profunda de alguien que había logrado algo muy difícil: transformar una relación familiar tóxica sin necesidad de confrontaciones dramáticas o rupturas explosivas. Había reclamado mi autonomía emocional simplemente ejerciéndola, día a día, decisión por decisión. El cambio más significativo no era que hubiera dejado de amar a José, sino que había aprendido a amarme a mí misma con la misma intensidad. Y esa nueva forma de amor propio estaba a punto de generar consecuencias que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Las consecuencias de mi transformación silenciosa comenzaron a manifestarse exactamente una semana después de mi regreso de Puebla, cuando José apareció en mi casa un martes por la tarde sin previo aviso, acompañado de Carmen. Era la primera vez en meses que venían juntos a visitarme, y pude detectar inmediatamente en sus rostros que no era una visita social casual. «Mamá, necesitamos hablar», dijo José, usando el mismo tono serio que había empleado cuando me pidió que fuera menos visible socialmente. «Claro, hijo. Siéntense. ¿Quieren café?» Preparé café en mi cocina reorganizada, notando cómo Carmen observaba los cambios en la distribución de los muebles, la nueva decoración que había puesto según mis gustos personales, los libros y materiales de bordado que ahora ocupaban espacios prominentes en lugar de estar escondidos. «Se ve diferente la casa», comentó Carmen,
y en su tono pude detectar una mezcla de curiosidad y algo que parecía desaprobación. Sí, la reorganicé para que fuera más cómoda para mí, le respondí, sirviéndoles el café en las tazas nuevas que había comprado en Puebla porque me gustaron, no porque necesitara tazas nuevas. José fue directo al punto. Mamá, estamos preocupados por usted. Últimamente ha estado actuando muy diferente, y no sabemos si todo está bien. Era fascinante cómo mi salud mental estaba siendo cuestionada precisamente cuando me sentía mejor que nunca en años. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila, pero genuinamente curiosa por escuchar su perspectiva. Carmen tomó la palabra. Bueno, suegra, es que antes usted siempre estaba disponible cuando la necesitábamos, siempre dispuesta a ayudar con lo que fuera. Ahora parece que tiene otros compromisos que son más importantes que la familia. Sus palabras revelaron exactamente el problema que yo había identificado, pero que ellos aún no habían procesado completamente. Durante años me habían visto como un recurso familiar siempre disponible, y ahora que había establecido límites y prioridades personales, lo interpretaban como una traición a mi función maternal tradicional. Carmen, le dije con paciencia, yo sigo siendo la misma persona que siempre he sido. La diferencia es que ahora también tengo vida propia, intereses personales y planes que no giran únicamente en torno a las necesidades de ustedes. José se inclinó hacia adelante. Pero mamá, nosotros somos su familia. Se supone que la familia es lo más importante. La familia es muy importante para mí, le respondí. Pero eso no significa que tenga que cancelar mi propia vida cada vez que ustedes necesiten algo. Ustedes son adultos independientes que pueden resolver sus problemas sin depender constantemente de mí. El silencio que siguió a mi respuesta fue revelador. Durante varios minutos, ninguno de los dos supo qué decir, como si fuera la primera vez que consideraban que yo pudiera tener necesidades y deseos independientes de mi función como madre y suegra disponible. Carmen finalmente rompió el silencio. Es que no entendemos por qué de repente ya no quiere participar en las actividades familiares. Mi mamá siempre dice que las abuelitas están para ayudar con los nietos, para estar disponibles cuando la familia las necesita. Sus palabras eran como un manual de instrucciones sobre cómo debía comportarse una mujer de mi edad, basado en expectativas tradicionales que yo ya no estaba dispuesta a cumplir automáticamente. Carmen, yo nunca he dicho que no quiero participar en actividades familiares, le aclaré. Lo que he dicho es que no voy a estar automáticamente disponible para todo, sin importar mis propios planes. Si me invitan a algo con suficiente tiempo y no tengo otros compromisos, con mucho gusto participo, pero ya no voy a vivir en función de estar siempre lista para cuando me necesiten. José parecía genuinamente confundido. ¿Pero cuáles son esos compromisos tan importantes que tiene ahora? Las clases de bordado, sus amigas nuevas. La forma en que lo dijo revelaba que consideraba mis actividades personales como pasatiempos intrascendentes, no como prioridades legítimas que merecían respeto. José, le dije, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Durante 30 años mi única prioridad fuiste tú. Trabajé doble turno para pagarte la educación. Vendí mis cosas cuando necesitabas dinero. Cancelé planes personales cada vez que me necesitabas para algo. Ahora que eres un adulto exitoso e independiente, finalmente tengo la libertad de explorar quién soy yo cuando no estoy definida únicamente como tu madre. Carmen intervino con una observación que reveló mucho sobre su perspectiva. Pero suegra, ¿no se siente realizada sabiendo que José salió adelante gracias a todos sus sacrificios? ¿No es esa la mayor satisfacción de una madre? Era una pregunta cargada con expectativas tradicionales sobre la maternidad como autosacrificio perpetuo. Por supuesto que me siento orgullosa de José, le respondí. Pero mi orgullo maternal no significa que tenga que seguir sacrificando mi propia vida ahora que él ya no me necesita como madre activa. Los hijos se crían para independizarse, no para mantener a sus madres en un estado permanente de disponibilidad total. El rostro de José mostró algo que no había visto antes, la comprensión gradual de que había estado tomando mi disponibilidad incondicional como algo natural, sin considerar el costo personal que tenía para mí mantener esa dinámica durante décadas. Mamá, dijo lentamente, no me había dado cuenta de que se sentía limitada por nosotros.
Era la primera vez que reconocía que mis sacrificios habían tenido un precio personal, no solo beneficios para él. No me sentía limitada conscientemente, le expliqué. Pero cuando ustedes me pidieron que fuera menos visible socialmente para no comprometer su imagen, me di cuenta de que durante años había estado viviendo como si mi valor estuviera determinado únicamente por mi utilidad para ustedes. Decidí que era momento de recordar que soy una persona completa, no solo una función familiar. Carmen se movió incómodamente en su silla. Suegra, lo de la imagen social, tal vez no nos expresamos bien. No queríamos que se sintiera rechazada. Era un intento de suavizar retroactivamente una conversación que había sido muy clara en su momento. Carmen, me expresé muy claramente. Le dije con firmeza pero sin agresividad. Ustedes me pidieron que fuera menos presente en su vida social porque mi origen humilde y mi forma de hablar sobre mis luchas los hacía sentir incómodos. Entendí perfectamente el mensaje. José intentó defenderse. No era eso exactamente, mamá. Era más que, bueno, queríamos evitar situaciones incómodas para todos. ¿Incómodas? ¿Para quién, exactamente?, pregunté. Porque yo nunca me sentí incómoda siendo honesta sobre mi vida. La incomodidad era de ustedes al escuchar esa honestidad. El momento de verdad llegó cuando Carmen hizo una pregunta que reveló la verdadera razón de su visita. Suegra, ¿qué podemos hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes? Extrañamos tenerla más presente en nuestras vidas. Era una declaración cargada de ironía, considerando que habían sido ellos quienes me pidieron exactamente lo contrario apenas unos meses atrás. Carmen, le dije con una sonrisa triste, las cosas no pueden volver a ser como antes, porque yo ya no soy la misma persona que era antes. He descubierto que tengo valor independiente de mi función como madre y suegra, y no voy a volver a olvidar esa lección. José se inclinó hacia adelante. Pero mamá, nosotros nunca dijimos que usted no tuviera valor propio. No lo dijeron con palabras, le respondí, pero lo comunicaron claramente con acciones. Cuando mi presencia se volvió inconveniente para su imagen social, me pidieron que me hiciera invisible. Cuando necesitaban ayuda, aparecían inmediatamente. Es una relación muy utilitaria, ¿no te parece? El silencio que siguió fue largo e incómodo. Por primera vez, José y Carmen estaban siendo confrontados con las consecuencias de haber tratado a una persona que los amaba como un recurso disponible en lugar de como una persona con necesidades y deseos propios. Carmen finalmente habló, y en su voz había algo que no había escuchado antes, una nota de genuino arrepentimiento. Suegra, creo que no nos habíamos dado cuenta de cómo la estábamos tratando. No fue nuestra intención hacerla sentir utilizada. Era la primera vez que alguno de ellos reconocía directamente que su comportamiento había sido problemático. Lo sé, Carmen, le dije con gentileza. No creo que hayan sido maliciosos conscientemente, pero el resultado fue el mismo. Me convertí en una persona que existía únicamente para servir las necesidades de ustedes, sin que se consideraran nunca las mías. José preguntó algo que me sorprendió por su vulnerabilidad. ¿Todavía nos quiere, mamá? A pesar de todo esto, era como si finalmente estuviera entendiendo que el amor no es incondicional cuando se da por sentado y se trata sin respeto. Por supuesto que los quiero, le respondí inmediatamente. Los voy a querer toda la vida, pero quererlos no significa que tenga que sacrificar mi propia identidad para complacerlos. El amor verdadero incluye límites saludables y respeto mutuo. Carmen hizo una pregunta práctica que reveló cuánto había cambiado la dinámica. Entonces, ¿cómo podemos invitarla a cosas sin que sienta que la estamos usando? ¿Cómo puede ser parte de nuestras vidas de una manera que funcione para todos? Era una pregunta inteligente que mostraba genuina disposición a cambiar la dinámica, no solo a restaurar la anterior. Es muy simple, le dije. Me invitan a cosas porque realmente quieren mi compañía, no porque necesiten que yo haga algo o resuelva algo. Me invitan con suficiente tiempo para que pueda organizar mi agenda. Aceptan que a veces voy a decir que no porque tengo otros planes. Y entienden que mi participación es un regalo que doy libremente, no una obligación que debo cumplir. José asintió lentamente. O sea, tratarla como tratamos a cualquier otro adulto en nuestras vidas. Exactamente, le confirmé.
como a cualquier persona que respetan y valoran por quién es, no solo por lo que puede hacer por ustedes. La conversación continuó durante otra hora, pero el tono había cambiado completamente. Por primera vez en años, estábamos hablando como adultos iguales, discutiendo cómo construir una relación familiar saludable, en lugar de como madre disponible, recibiendo instrucciones sobre cuál debía ser mi papel en sus vidas. Cuando se fueron esa tarde, José me abrazó de una manera diferente, menos automática, más consciente. Mamá, lamento mucho si la hicimos sentir invisible o sin valor. No me había dado cuenta, Carmen agregó. Suegra, queremos aprender a tener una relación mejor con usted. ¿Nos va a tener paciencia mientras aprendemos? Sus palabras me conmovieron porque por primera vez reconocían que necesitaban cambiar su comportamiento, no que yo necesitaba volver a ser más complaciente. Por supuesto, les dije, pero va a requerir que respeten mis límites incluso cuando no los entiendan completamente. Durante las siguientes semanas, observé con curiosidad cómo José y Carmen intentaban implementar una nueva forma de relacionarse conmigo. Sus invitaciones llegaban con más anticipación y con menos expectativa automática de que dijera que sí. Cuando declinaba planes por tener otros compromisos, aceptaban mi decisión sin cuestionarla extensivamente. Cuando me preguntaban sobre mi vida, mostraban genuino interés en mis actividades personales, no solo en mi disponibilidad para ayudarlos. No fue un cambio perfecto ni inmediato. Hubo momentos donde resurgieron los patrones antiguos, donde esperaban que yo resolviera problemas que podían manejar solos, donde interpretaban mis límites como frialdad. Pero la diferencia crucial era que ahora había un reconocimiento explícito de que estos patrones eran problemáticos y necesitaban ser corregidos. 3 semanas después de nuestra conversación de confrontación, José me llamó con una propuesta que reveló cuánto había cambiado su perspectiva. Mamá, Carmen y yo queremos invitarla a cenar el sábado. No porque necesitemos nada, sino porque queremos pasar tiempo con usted. ¿Le parece bien? Era la primera vez en años que una invitación familiar venía sin agenda oculta. Esa cena fue reveladora porque por primera vez en años conversamos sobre temas que me interesaban a mí, no solo sobre las vidas y problemas de ellos. Me preguntaron sobre mis clases de bordado, sobre mi viaje a Puebla, sobre los libros que estaba leyendo. Carmen incluso me pidió consejos sobre un proyecto de decoración, no porque necesitara mi ayuda práctica, sino porque valoraba mi opinión estética. Durante el postre, José hizo una reflexión que me sorprendió por su profundidad. Mamá, creo que durante años la vimos como la mamá en lugar de como Esperanza la persona. Nunca nos preguntamos qué quería usted de la vida, qué la hacía feliz independientemente de nosotros. Era una observación que mostraba un nivel de autoconciencia que no había visto antes en él. Carmen agregó, mi mamá me dijo algo interesante el otro día. Me dijo que ella cometió el mismo error con mi abuela y que se arrepiente de no haber conocido mejor a la persona detrás de la función de abuela. Era la primera vez que Carmen reconocía que había patrones generacionales de invisibilización de las mujeres mayores que ella también estaba perpetuando. Esa noche, cuando regresé a mi casa después de una velada genuinamente agradable con José y Carmen, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido todos. No había sido necesaria una ruptura dramática o una confrontación explosiva para cambiar una dinámica familiar tóxica. Había sido suficiente con que yo dejara de participar en mi propia invisibilización y comenzara a actuar como la persona valiosa que siempre había sido, pero que había olvidado cómo ser. El cambio más significativo no era en cómo José y Carmen me trataban, aunque eso también había mejorado sustancialmente. El cambio más importante era en cómo me veía a mí misma. Ya no necesitaba su aprobación para validar mi existencia. Ya no medía mi valor por mi utilidad para ellos. Ya no vivía esperando que me incluyeran en sus vidas. Ahora tenía mi propia vida rica y satisfactoria, en la cual ellos podían participar si querían y si me respetaban adecuadamente. 2 meses después de aquella conversación transformadora, mientras trabajaba en un bordado complejo en mi taller personal, sonó el teléfono. Era José. Mamá, ¿tiene planes para el domingo? Carmen y yo queremos hacer algo especial con usted. ¿Qué tipo de algo especial? Pregunté, genuinamente curiosa. Queremos llevarla a conocer el taller de un artista que nos recomendaron.
Pensamos que le iba a gustar ver cómo trabaja porque es especialista en textiles tradicionales mexicanos. Era una invitación basada en mis intereses personales, no en sus necesidades familiares. Me encanta la idea, le dije. ¿A qué hora pasarían por mí? ¿Le parece bien a las 10 de la mañana? Perfecto. Ahí los espero. Era una conversación simple pero revolucionaria. Una invitación que me incluía porque querían mi compañía específicamente, no porque necesitaran algo de mí. Ese domingo, mientras caminábamos por el taller del artista textil y yo explicaba técnicas que reconocía por mis años de experiencia cosiendo, vi algo en los ojos de José y Carmen que había estado ausente durante años. Respeto genuino por mi conocimiento y experiencia. Ya no era solo la mamá que tenía historias del pasado. Era Esperanza, una mujer con expertise valiosa y perspectiva única. El artista, un hombre de unos 50 años llamado Arturo, me hizo preguntas técnicas sobre bordado tradicional que pude responder con detalle y precisión. José y Carmen me observaron con algo que parecía sorpresa, como si estuvieran redescubriendo aspectos de mi personalidad que habían dado por sentado o ignorado durante años. No sabía que supiera tanto sobre historia de textiles, me dijo Carmen mientras regresábamos a casa. Nunca se me ocurrió preguntarle, agregó José. Es impresionante cómo puede identificar las técnicas y las regiones de origen solo viendo los patrones. Sus comentarios me hicieron reflexionar sobre cuánto conocimiento y experiencia había mantenido en silencio durante años, no porque no quisiera compartirlo, sino porque nunca había habido espacio en nuestras conversaciones familiares para que yo fuera la experta, la que tenía algo interesante que enseñar. Esa tarde, después de despedirnos en mi casa, me senté en mi mecedora favorita y revisé mentalmente el camino que había recorrido desde aquella noche de la boda, cuando escuché a Carmen celebrar mi ausencia. La mujer que había sido herida por esos comentarios ya no existía. En su lugar había una mujer que conocía su propio valor, que había construido una vida rica e independiente y que había enseñado a su familia a respetarla no por lástima o obligación, sino por reconocimiento genuino de quién era como persona. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era mi amiga Gloria del taller de bordado. Esperanza, ¿qué planes tiene para mañana? Ofelia quiere que la acompañemos a ver una exposición de arte popular en el Museo de Culturas Populares. Me encanta la idea, le respondí inmediatamente. ¿A qué hora nos vemos? Mientras hablaba con Gloria sobre nuestros planes, me di cuenta de algo que me llenó de satisfacción profunda. Tenía una vida social activa que no dependía de José y Carmen. Tenía proyectos personales que me emocionaban, tenía amigas que valoraban mi compañía independientemente de lo que pudiera hacer por ellas. Ya no era una mujer que existía en los márgenes de la vida de su hijo. Era una mujer con vida propia que generosamente incluía a su familia cuando el respeto era mutuo. La lección final no era que había dejado de amar a José o que había cortado mis vínculos familiares. La lección era que había aprendido a amarme a mí misma con la misma intensidad con que había amado a otros durante décadas, y ese amor propio había transformado todas mis relaciones, no solo la familiar, haciéndolas más auténticas, más equilibradas y, paradójicamente, más amorosas. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para el día siguiente, que incluía una salida cultural con mis amigas y una cena que José y Carmen me habían invitado con una semana de anticipación, sonreí pensando en la mujer que había sido y la mujer que era ahora. Ambas habían amado profundamente, pero solo una había aprendido que el amor verdadero comienza por uno mismo y se extiende hacia otros, desde un lugar de plenitud, no de vacío que necesita ser llenado por la aprobación ajena. 6 meses habían pasado desde aquella conversación transformadora con José y Carmen, y mientras regaba mis geranios en el pequeño jardín que había rediseñado completamente según mis propios gustos, reflexionaba sobre la mujer serena en la que me había convertido. Era una mañana de octubre perfecta en Xochimilco, con esa luz dorada que hace que todo parezca posible, y por primera vez en décadas me sentía completamente en paz con la dirección que había tomado mi vida. Mi rutina matutina había evolucionado hacia algo que jamás habría imaginado a los 67 años. Me levantaba a las 6:30,
no porque tuviera que preparar el desayuno para alguien más o estar lista por si me necesitaban temprano, sino porque había descubierto que las primeras horas del día eran mi momento más creativo y tranquilo. Preparaba café en mi cafetera nueva, otro capricho personal que me había regalado. Me sentaba en la terraza que había acondicionado con plantas y una mecedora cómoda, y dedicaba una hora completa a simplemente existir sin agenda específica. Durante esos momentos silenciosos, observaba cómo cambiaba la luz sobre las hojas de mis plantas, escuchaba los sonidos del barrio despertando gradualmente y permitía que mis pensamientos fluyeran sin dirección particular. Era un lujo que no me había dado en 30 años. El lujo de no estar mentalmente organizando las tareas del día en función de las necesidades de otros, sino simplemente respirando y estando presente en mi propia vida. Después del café, me dirigía a mi taller de costura que había convertido en un espacio verdaderamente personal. Las paredes estaban decoradas con mis bordados favoritos, no porque fueran regalos para alguien, sino porque me gustaba ver mi trabajo bien presentado. La mesa grande que había comprado me permitía extender proyectos complejos, sin tener que estar guardando todo constantemente para hacer espacio para otras actividades familiares. Era mi espacio, organizado según mi comodidad y mis necesidades creativas. Esa mañana estaba trabajando en un tapiz de gran formato que había diseñado yo misma, inspirado en los motivos tradicionales de Xochimilco, pero con mi interpretación personal de los colores y las formas. Era un proyecto que me tomaría meses completar, pero precisamente esa era su belleza. Era algo que hacía únicamente para mi propio disfrute, sin fecha límite, sin presión externa, sin necesidad de justificar el tiempo o los materiales invertidos. Mientras bordaba, mi mente regresaba frecuentemente a la transformación que había experimentado no solo en mi relación con José y Carmen, sino en mi relación conmigo misma. La mujer que había escuchado esos comentarios crueles en la boda ya no existía. En su lugar, había una mujer que conocía su valor intrínseco, que había aprendido a poner límites sin culpa, que había descubierto talentos y pasiones que habían estado dormidos durante décadas. El cambio más profundo no era visible desde afuera, sino que radicaba en el silencio interno que había logrado cultivar. Durante años mi mente había sido un constante murmullo de preocupaciones sobre José. ¿Habría comido bien? ¿Necesitaría algo? ¿Estaría molesto conmigo por algo? ¿Qué podía hacer para asegurarme de que me siguiera necesitando? Ahora ese murmullo había sido reemplazado por una serenidad profunda que me permitía pensar en él con amor pero sin ansiedad, preocuparme por su bienestar sin sentir que tenía que resolver todos sus problemas. A las 10 de la mañana, como había hecho durante los últimos 3 meses, me preparé para mi caminata diaria por los senderos del Parque Ecológico de Xochimilco. Era una actividad que había comenzado por recomendación médica para mantener mi salud física, pero que se había convertido en uno de mis momentos favoritos del día. Durante esos 40 minutos de caminata, contemplaba la naturaleza, saludaba a otros vecinos que también hacían ejercicio y simplemente disfrutaba del movimiento de mi cuerpo en el espacio. En una de las bancas del parque me encontré con doña Leticia, una mujer de 73 años que había enviudado recientemente y que estaba pasando por el proceso que yo había vivido meses atrás. Redescubrir quién era cuando ya no estaba definida únicamente por sus roles familiares tradicionales. «Buenos días, Esperanza», me saludó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Cómo está?» «Muy bien, doña Leticia. ¿Y usted? ¿Cómo van las cosas en casa?» Sabía que sus hijos habían estado presionándola para que se mudara a un apartamento más pequeño y vendiera la casa donde había vivido 40 años. «Pues ahí andamos», suspiro. «Mis hijos insisten en que la casa es demasiado grande para mí sola, que es mucho trabajo mantenerla. Pero es que esa casa tiene toda mi historia, ¿sabe? No sé si estoy lista para dejarla». Sus palabras me recordaron vívidamente mis propias luchas internas cuando estaba aprendiendo a diferenciar entre lo que realmente quería y lo que otros pensaban que debía querer. «Doña Leticia», le dije, sentándome a su lado en la banca, «¿usted qué quiere hacer? No lo que sus hijos piensan que es mejor, no lo que es más práctico según otros, sino lo que usted realmente desea en su corazón». Ella me miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que alguien le preguntaba específicamente sobre sus propios deseos. «Pues yo quisiera quedarme en mi casa»,
admitió tímidamente. Me gusta mi jardín, conozco a todos los vecinos, tengo mis rutinas establecidas, pero mis hijos dicen que soy terca, que no acepto que las cosas tienen que cambiar. Era la misma dinámica que yo había vivido. Hijos adultos que confundían el cuidado genuino con el control sobre las decisiones de sus madres. ¿Y usted puede mantener la casa económicamente? ¿Se siente segura viviendo sola? Le pregunté, haciendo las preguntas prácticas reales en lugar de las emocionales. Sí a las dos cosas, respondió inmediatamente. Tengo mi pensión, la casa está pagada y me siento perfectamente segura. Solo que mis hijos piensan que una mujer de mi edad no debería vivir sola en una casa grande. Le sonreí con comprensión. Doña Leticia, usted es una adulta competente que tiene derecho a tomar sus propias decisiones mientras sea capaz de hacerlo. Si quiere quedarse en su casa y puede hacerlo, esa es su decisión, no la de sus hijos. Vio algo en mis ojos que la tranquilizó. ¿Usted cree que está bien que les diga que no a mis hijos cuando insisten en que me mude? Creo que está bien que viva su vida según sus propios deseos y necesidades, le respondí. Los hijos a veces olvidan que sus madres siguen siendo personas independientes con derecho a tomar decisiones, incluso cuando esas decisiones no son las que ellos tomarían. Conversamos durante 20 minutos más, y cuando nos despedimos, doña Leticia tenía una expresión más determinada, como si hubiera recordado algo importante sobre su propio valor y autonomía. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cuántas mujeres de mi generación estaban luchando con dinámicas familiares similares y sobre cómo mi propia transformación me había convertido en una especie de modelo involuntario para otras que estaban buscando su camino hacia la independencia emocional tardía. Al regresar a casa, encontré un mensaje en mi contestadora de mi hermana Luz desde Puebla. Esperanza, solo llamaba para saludarte y contarte que mi vecina Rosario está pasando por algo muy parecido a lo que tú viviste con José. Le conté tu historia y quiere saber si puede llamarte para platicar. Me dijo que necesita escuchar de alguien que haya logrado cambiar esa dinámica sin perder a la familia. Era interesante cómo mi experiencia personal se había convertido en una fuente de inspiración para otras mujeres que estaban en situaciones similares. Durante los últimos meses, había recibido varias llamadas de amigas de Luz, conocidas de mis compañeras del taller de bordado e incluso vecinas que habían escuchado sobre mi transformación y querían consejos sobre cómo establecer límites saludables con hijos adultos. Le regresé la llamada a Luz inmediatamente. Hermana, por supuesto que Rosario puede llamarme. Sabes que me da mucho gusto poder ayudar a otras mujeres que están pasando por esto. Ay, Esperanza, me dijo Luz con cariño. No sabes el cambio tan impresionante que has tenido. Te escucho y pareces otra persona, más segura de ti misma, más tranquila. Es como si hubieras encontrado tu lugar en el mundo. Sus palabras me emocionaron porque capturaban exactamente lo que yo sentía. Había encontrado mi lugar en el mundo, no como apéndice de la vida de José, sino como Esperanza Morales, una mujer completa con intereses, talentos, relaciones y proyectos propios. Esa tarde tenía mi clase semanal de bordado avanzado en la Casa de Cultura, donde había progresado tanto que la maestra Carmen, curiosamente el mismo nombre que mi nuera, pero una personalidad completamente diferente, me había pedido que ayudara a enseñar algunas técnicas básicas a las estudiantes nuevas. Era la primera vez en años que alguien me veía como experta en algo, como alguien cuyo conocimiento era valioso y digno de ser transmitido. Durante la clase trabajé con Norma, una mujer de 45 años que había comenzado a bordar como terapia después de un divorcio difícil. Esperanza, me dijo mientras le mostraba cómo hacer un punto particularmente complejo. Usted tiene una paciencia increíble para enseñar. Se nota que realmente disfruta compartir lo que sabe. Sus palabras me llenaron de satisfacción porque confirmaban algo que había descubierto sobre mí misma. Tenía talento natural para la enseñanza y encontraba gran alegría en ayudar a otras a desarrollar sus habilidades. La maestra Carmen se acercó mientras yo explicaba la técnica. Esperanza, he estado pensando en algo. ¿Le interesaría dar un taller los sábados por la mañana para señoras que quieren aprender bordado tradicional mexicano? Tenemos muchas solicitudes, pero necesitamos a alguien con su experiencia y paciencia. Era una propuesta que me emocionó profundamente.
La posibilidad de convertir mi pasión en una actividad formal que beneficiara a otras y me diera un sentido de propósito profesional a los 67 años. Me encanta la idea, le respondí inmediatamente. ¿Cuándo podríamos empezar? En 2 semanas, si le parece bien. Sería un taller de 6 sesiones y por supuesto le pagaríamos por su tiempo. Era la primera vez en mi vida que alguien me ofrecía dinero por hacer algo que genuinamente disfrutaba, no por necesidad económica, sino como reconocimiento del valor de mis habilidades. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina reorganizada y pensaba en la propuesta de dar clases, sonó el teléfono. Era José. «Hola, mamá. ¿Cómo está? ¿No la interrumpo?» Su forma de preguntar había cambiado notablemente en los últimos meses. Ahora reconocía que yo podía tener actividades o compromisos que no giraran en torno a su disponibilidad. «No me interrumpes, hijo. Acabo de cenar. ¿Cómo están tú y Carmen?» «Muy bien, mamá. De hecho, por eso la llamaba. Carmen quiere invitarla a una cena especial el viernes. Es nuestro aniversario de 6 meses de casados y queremos celebrarlo con usted». Era el tipo de invitación que había aprendido a esperar, planificada con anticipación, basada en incluir mi presencia como algo deseado, no como algo asumido. «Qué bonito, hijo. Me da mucho gusto que quieran celebrar conmigo. ¿A qué hora sería? ¿Le parece bien a las 7? Pensamos ir a un restaurante nuevo que le va a gustar. Es especializado en comida tradicional mexicana, pero con presentación moderna». La descripción del restaurante mostraba que habían considerado mis gustos al hacer los planes, no solo los suyos. «Perfecto, ahí estaré», le confirmé. «Mamá», agregó José con una nota de cariño genuino en la voz. Carmen y yo estábamos comentando lo orgullosos que nos sentimos de ver todo lo que está logrando. Sus clases, sus proyectos, sus amigas nuevas. Se ve tan contenta últimamente. Sus palabras me conmovieron porque mostraban un nivel de observación y apreciación que no había experimentado antes. «Gracias, hijo. Estoy muy contenta realmente. He descubierto aspectos de mí misma que no sabía que existían». «Y se nota», me dijo. «Carmen siempre comenta lo interesante que es platicar con usted ahora que hablamos de sus proyectos y no solo de nosotros». Era una observación perspicaz que confirmaba que la dinámica de nuestras conversaciones había cambiado fundamentalmente. Después de colgar, me senté en mi sala reorganizada y permití que me invadiera una sensación de gratitud profunda por el camino que había recorrido. La mujer que había sido herida por los comentarios de Carmen en la boda había usado ese dolor como catalizador para una transformación que había enriquecido no solo su propia vida, sino también sus relaciones familiares. El viernes por la noche, la cena de aniversario fue una revelación de cuánto habían cambiado nuestras dinámicas familiares. Por primera vez en años, pasé una velada completa con José y Carmen, donde me sentí vista, escuchada y valorada como persona independiente. Conversamos sobre el nuevo taller que iba a dar, sobre los libros que estaba leyendo, sobre mis planes de viajar otra vez a Puebla y tal vez explorar otras ciudades coloniales. Carmen me preguntó específicamente sobre las técnicas de bordado que estaba aprendiendo, mostrando genuino interés técnico, no solo cortesía social. José me pidió consejos sobre cómo decorar una pared de su departamento, valorando mi criterio estético después de años de descartarlo como anticuado. Era como si finalmente hubieran descubierto que tenían una madre con personalidad propia, conocimientos valiosos y perspectivas interesantes. Durante el postre, Carmen hizo un comentario que me sorprendió por su profundidad. «Suegra, he estado reflexionando mucho sobre mi relación con mi propia mamá. Me di cuenta de que cometo los mismos errores con ella que cometíamos con usted. Darla por sentado, no considerar sus intereses personales, asumir que siempre va a estar disponible para lo que necesitemos». Era una observación que mostraba cómo mi transformación había generado ondas de conciencia más allá de nuestra relación inmediata. José agregó: «Yo también he estado pensando en eso. Es fácil ver a nuestras madres solo como madres, no como mujeres completas con vidas propias. Creo que eso es un error que cometen muchos hijos». Sus palabras indicaban un nivel de autoconciencia que me llenó de esperanza sobre el futuro de nuestras relaciones familiares. Al final de la noche, cuando José me acompañó a mi casa, hizo algo que no había hecho en años. Me preguntó específicamente sobre mi bienestar emocional, no solo físico. «Mamá,
¿Se siente feliz con los cambios que ha hecho en su vida? Era una pregunta que mostraba genuino interés en mi estado interior, no solo en mi funcionalidad como madre disponible. Muy feliz, hijo, le respondí con honestidad completa. Por primera vez en muchos años, siento que estoy viviendo mi propia vida, no solo existiendo en función de las necesidades de otros. José asintió pensativamente. Me da mucho gusto escucharla decir eso. Y me da mucha vergüenza que haya tardado tanto en darme cuenta de que usted también merecía tener su propia vida. Sus palabras fueron como un bálsamo final para heridas que ya habían sanado, pero que aún recordaba. José, le dije tomando su mano, lo importante no es cuánto tardamos en aprender, sino que finalmente aprendimos. Ahora tenemos la oportunidad de construir una relación basada en respeto mutuo y amor genuino, no en dependencia o culpa. Esa noche, después de que José se fuera, me senté en mi terraza bajo las estrellas y reflexioné sobre la jornada completa que había vivido, desde el dolor de sentirme invisible e infravaluada, hasta la decisión consciente de reclamar mi autonomía, hasta la construcción de una nueva identidad independiente, hasta la creación de relaciones familiares más auténticas y equilibradas. El silencio que se había instalado en mi vida no era un silencio vacío o resentido, sino un silencio lleno de paz y propósito. Era el silencio de alguien que había aprendido a valorarse a sí misma independientemente de la aprobación externa, que había construido una vida rica en significado personal, que había transformado el dolor en sabiduría y la invisibilización en empoderamiento. Mientras observaba las estrellas desde mi pequeño jardín de Xochimilco, pensé en todas las mujeres como doña Leticia, como Rosario de Puebla, como las estudiantes de mi futuro taller, que estaban en algún punto de su propia jornada hacia la independencia emocional. Mi experiencia se había convertido en algo más grande que mi historia personal. Se había convertido en un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres cuando dejas de definirte únicamente por lo que puedes hacer por otros. La última reflexión de esa noche perfecta fue una comprensión profunda que me llenó de serenidad. Había aprendido que el amor verdadero, incluyendo el amor familiar, florece mejor cuando está basado en respeto mutuo y autonomía individual, no en dependencia o sacrificio. José y Carmen me amaban más auténticamente ahora que me respetaban como persona independiente, y yo los amaba más libremente ahora que no necesitaba su aprobación para validar mi existencia. A veces, el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos es enseñarles a amarnos como merecemos ser amados, como personas completas, valiosas e independientes. Y a veces, el mayor acto de amor propio es darnos permiso para ser exactamente quienes somos, sin disculpas, sin justificaciones, sin la necesidad constante de demostrar nuestro valor a través del servicio a otros. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están ustedes viendo? Comenten abajo.